Bueno muchachos, mediante este video vamos a aprender a determinar cuando una función es creciente, decreciente o constante. De todas maneras, una función no es siempre creciente ni es siempre decreciente, puede que sí, pero la mayoría de las veces en ciertos intervalos la función es creciente, en otros intervalos es decreciente y en otros intervalos es decreciente. Entonces, para determinar si una función es creciente, en los tres casos seleccionamos dos números del eje X, o sea, con X1 y X2 que pertenecen al eje X. Estos dos números simplemente los vamos a evaluar en la función. El primero número va a ser mayor que el segundo, en este caso X2 es mayor que X1, y luego los evaluamos dentro de la función y miramos cuál de estos tres casos se cumple. Si f de X2 es mayor que f de x1, entonces tenemos una función creciente. Si f de x2 es menor que f de x1, entonces tenemos una función decreciente. Y si f de x1 es igual a f de x2, entonces tenemos una función constante. Entonces, miremos el primer caso. Dice, una función es creciente f, es una función tal que al aumentar el valor de la variable independiente x, aumenta el valor de la variable y. Una función decreciente f es una función tal que al aumentar la variable independiente x disminuye, entonces en la creciente aumenta, en la decreciente disminuye y en la constante permanece igual. Entonces, pues cuando miremos las aplicaciones de la derivada vamos a mirar esto con mayor profundidad, pero por el momento lo podemos trabajar así. Entonces vamos acá, vamos a hacer un ejemplo. Entonces supongamos que yo tengo la función f de x igual a x a la 3 más 3x a la 2 más 4x menos 1. Entonces vamos a seleccionar dos valores, x2 y x1. ¿Con qué condición? De que x2 es mayor, debe ser mayor que x1. Entonces yo escojo, por ejemplo, en x2 vamos a escoger el valor de 1 y x1 0. Entonces que se cumple aquí la primera condición, ¿cierto? De tal manera que x2 sea mayor que x1. Ambos valores en el eje X, ¿cierto? Y luego vamos a evaluar. ¿Y qué significa evaluar? Vamos a hallar f de 1, o sea, del x2, y lo voy a reemplazar en la función. Entonces f de 1 sería igual a 1 a la 3 más 3 por 1 a la 2 más 4 por 1 menos 1. O sea, este valorcito de 1 lo vamos a reemplazar acá en la función. Entonces vamos a reemplazarlo en x. Entonces en vez de x yo voy a poner este valor. Eso se llama evaluar la función en ese valor, en 1. Entonces esa x está elevada a la 3. Entonces este 1 quedaría elevado a la 3. Más 3 por 1 a la 2. Más 4 por 1 menos 1. Y hallo acá el valor de f1. Entonces f1 sería igual a 1 a la 3 da 1, más 1 por 1, 1 por 3, 3, 1 más 3, 4, más 4, 8, menos 1, me da un valor de 7. Y luego vamos a evaluar el siguiente valor, o sea, f de 0. Pues lógicamente uno cuando lo está haciendo manualmente, evalúa valores pues fáciles de reemplazar acá. Entonces, al evaluar a 0 en la función, me quedaría 0 a la 3, más 3 por 0, 3 por 0, más 4, 0 al cuadrado, perdón, acá, más 4 por 0, menos 1. Entonces acá esto sería igual a 0, este también da 0, por 4 por 0 da menos 1. Entonces, ¿qué ocurre? F de x2, ¿cómo es con respecto a f de x1? Entonces, f de x2 me dio 7 y f de x1 me dio menos 1. Evidentemente, 7 es mayor que menos 1.
¿A cuál de los tres casos corresponde? Al primer caso, porque cuando f de x2 es mayor que f de x1, esta función es creciente. Bueno, ahora vamos a aprender, yo con un video introductorio les voy a enseñar cómo ingresan a GeoGebra, porque es un software matemático que vamos a utilizar mucho durante el semestre, para que aprendan ahí a dibujar sus gráficas y a confrontar sus resultados cuando lo hacen manualmente. Vamos entonces a evaluar algunas funciones en GeoGebra y vamos a mirar a cuál de los tres casos corresponde, y ya gráficamente es muy fácil pues como de visualizar. Bueno, vamos entonces acá, yo me salgo, yo voy a ocultar OpenBoard y voy a ingresar acá a GeoGebra. Entonces vamos a evaluar, vamos a ingresar en GeoGebra la función f de x igual a x a la 3, pues ahí no es sino en la barra de entrada escribir el valorcito, más 3x a la 2 más 4x menos 1. Entonces en el caso anterior lo que hicimos fue hacerlo manualmente. Para evaluar la función GeoGebra nos permite evaluar la función también en cualquier valor. Acá pues esto ya es una cosa más automatizada. Entonces acá mirando en nuestro ejercicio evaluamos x2 valía 1 y x1 vale 0. Entonces vamos a aprender a hacerlo en GeoGebra. Entonces vamos a evaluar la función en 1, ¿cierto? Mire que automáticamente nos muestra el resultado, que es 7. Y vamos a evaluar la función en 0. Entonces nos da menos 1. Entonces acá evidentemente cuando x vale 1, y vale 7, este es el x2, ¿cierto? 1 vale 7, por acá este puntico, y cuando vale 0, vale menos 1. Entonces, ¿qué ocurre acá? Como f de x2 es mayor que f de x1, entonces la función es creciente, y efectivamente aquí podemos observar el valor, lo podemos observar gráficamente, como en este intervalo prácticamente de 0 a 1, la función mía es creciente. Bueno, vamos a mirar el siguiente caso. Yo voy a ocultar esta función para mirar a ver otra función. Vamos a evaluar, por ejemplo, la función f de x. Listo. Entonces, perdón, yo le tengo que poner otro nombre. G de x la voy a evaluar. La función g de x vamos a hacer e a la x. A la x. Esta es mi función gráficamente. Entonces voy a escoger dos valores. O sea, aquí visualmente lo podemos determinar, pero no siempre lo podemos determinar visualmente. Entonces esta es una forma infalible pues, de determinar si esa función es creciente o decreciente en un intervalo determinado. Entonces yo voy a escoger dos valores acá. Voy a escoger, por ejemplo, el 2, ¿cierto? Ese sería mi x2. Entonces voy a evaluar mi función en el valor de 2. G de 2 sería igual entonces g de 2, 7.39. Este es mi x2 y voy a evaluar el x1. Supongamos voy a evaluar el x1, podría ser menos 3. Entonces voy a evaluar en menos 3. Entonces evaluar simplemente el nombre de la función y luego el valor por el que voy a evaluar. ¿Qué pasa acá? Lo mismo. F de x2 es mayor que f de x1, se me cumple, ¿cierto? Se me cumple esta condición. Por lo tanto, esa función, como evidentemente lo podemos ver en el gráfico, es creciente. Bueno, voy a ocultar esta función para evaluar otra. Vamos a llamarla h de x. H de x, por ejemplo, igual a 7 a la menos x. Voy a evaluar esa función, 7 a la menos x. Entonces acá tengo mi función ya dibujada. Vamos a ponerle un colorcito como más que se pueda visualizar mucho mejor. Vamos a ponerla roja. Listo. Entonces yo voy a evaluar esta función, voy a mirar si es creciente o es decreciente. Entonces escojo un x2 y ese x2 lo voy a evaluar en la función un x2. Recuerden que siempre tiene que ser mayor que el x1. Entonces yo voy a escoger el valor de 1 y lo voy a evaluar en la función. ¿Cómo lo evalúo? Como h de 1. Enter. Entonces h de 1 me daría un séptimo. Y voy a evaluar también
escogí a 1 y voy a escogerlo un valor menor que 1, puede ser el 0, vamos a escoger por ejemplo menos 1, entonces h de menos 1 sería igual a 7. ¿Qué pasa? x2, este valor que es mayor, 1 que es mayor que menos 1, al evaluar la función acá me da un séptimo, y un séptimo es menor a 7. ¿Qué significa eso? Como f de x2 es menor que f de x1, entonces tenemos una función decreciente, como evidentemente podemos ver acá en la gráfica. Mire que f de x2 es menor que f de x1, al evaluar la función ahí me da un valor menor, por lo tanto tenemos una función decreciente. Vamos a mirar otro ejemplo, voy a escribir aquí otra función, por ejemplo y de x igual a 8, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ponerle un valorcito acá menos, vamos a colocarlo por ejemplo de 6, ¿sí? Y de x igual a 6, a ver qué error tengo acá, ¿será que no lo puedo llamar y de x? Vamos a llamarlo m de x, listo. Pues aquí, que no me la está dibujando, perdón, claro, es que no la tenía seleccionada y por lo tanto, bueno, acá tenemos, vamos a colocarle un colorcito diferente para que la podamos visualizar mejor. Vamos a ponerle por ejemplo un azul, listo, para que la diferenciemos del eje x. Esta es la variable independiente, esta es la dependiente, y acá tenemos nuestra función m de x igual a menos 6. Vamos a evaluar a esa función en un valor x2 mayor que x1, o sea, entonces vamos a evaluarla por ejemplo en 10, entonces ¿cuánto sería igual? M de 10 me daría 6, y un valor menor, o sea, por ejemplo menos 15, entonces ¿qué hago yo? M de menos 15, y le doy enter. ¿Qué ocurre? Ambos valores son exactamente iguales, por lo tanto tenemos una función. Si una función constante es una función tal que al aumentar la variable independiente, o sea, un valor mayor, un x2 mayor que x1, al evaluarla me dan exactamente igual. Entonces, acá tenemos pues una función constante. Como les dije, pues nosotros podemos tener en una única función, en algunos intervalos es creciente, en otros es decreciente y en otros es constante. No siempre pues va a ser igual, pero con este procedimiento vamos a la fija. Yo de todas maneras, en otro videito les voy a enseñar cómo ingresar pues funciones a GeoGebra, cómo mostrar la gráfica y también pues para confrontar nuestros resultados manuales. Bueno, muchas gracias. Cualquier dudita pues me la pueden consultar al correo.